Johnny Lescano, señala usted que va a aplicar una verdadera economía social de mercado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Más regulación? ¿Cortarle más espacio al sector privado? Sabemos que vamos a tener, ojo, la coyuntura va a marcar una pauta, una recaudación que en el Perú ya es del 14% del PBI, una recaudación tributaria que es bastante baja, va a ser todavía menor. Es decir, las arcas del Estado no van a estar exactamente plenas. ¿Qué es lo que usted va a hacer en economía de manera resumida? Bueno, la economía social de mercado supone, Enrique, que la economía debe servir pues a la población, a la persona, y no la persona al servicio de la economía, ¿no? Con esto de las AFP, pensiones miserables que no sirven para nada, ¿no? Servicios y medicinas caras que no están al alcance de los bolsillos, servicios bancarios con tasas demasiado altas, donde no hay competencia, y creo que esa economía social de mercado no se está cumpliendo. Es una economía insensible, que no respeta el derecho de la gente. Y bueno, el Estado tiene que regular de alguna manera. El Estado, si la luz y el teléfono, las tarifas que cobran en la luz y el teléfono están reguladas por el Estado, obviamente hay que cuidar también que las medicinas lleguen a precios razonables al bolsillo, a las manos de los peruanos, a efecto de que puedan salvar sus vidas, que puedan curarse bien, que no hayan abusos, pues, ¿no? Entonces, en eso hay que comenzar a trabajar, ¿no? Y tratar de tener un Estado con autoridad que evite los abusos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la inversión que nosotros tenemos que hacer para impulsar la reactivación de la economía y recuperar el trabajo. Tenemos que desde el Estado invertir muchísimo dinero, Enrique, para el asunto de las vacunas, fortalecer todo el sistema de salud, la educación que esté en los sueldos. Quiero comprar un satélite de telecomunicaciones para internet, que los chicos en esta pandemia se ha demostrado que no tienen, que estamos sufriendo de eso y que nadie resuelve, y con esa inversión pública nosotros vamos a recuperar no solamente el trabajo, sino invertir en aspectos importantes como es educación, salud, agricultura. Los agricultores necesitan mucho apoyo ahí. ¿Cómo va a ser para darle crédito al agricultor? Acá nosotros hablábamos de 1000 innovaciones y demás, pero el hecho es que el agricultor no tiene acceso al crédito. ¿Cómo se va a hacer? Pues, no hay que aplicarle pues las normas, la política crediticia de un banco comercial, Enrique. No puedes hacer eso, lo tienes que ayudar. Mira. Pero eso no se arregla con tasas de interés, con topes a las tasas de interés, porque los bancos no van a prestar. No, ahí está el agrobanco, pues, el agrobanco. Mira, Enrique, en esto de la pandemia se ha dado 60.000 millones de soles a empresas grandes para que puedan salir de la crisis, ayudarse en medio de la pandemia. ¿Crédito cuánto? Crédito cero. No cobren nada, creo que es el 3% que se le cobra a la inflación. Crédito cero. ¿Cómo no vas a ayudar a los agricultores que nos han alimentado en toda la pandemia con créditos preferenciales? Asociarlos para que todos se hagan responsables de la devolución del crédito con intereses bajos, pero darles créditos preferenciales. No los puedes someter a las normas de los bancos comerciales. Tienes que hacer algo ahí para fortalecer la agricultura, que es uno de los aspectos que todos los economistas del mundo dicen que en los países se tiene que fortalecer a los agricultores. Tenemos una última pregunta, y usted lo estuvo declarando este fin de semana en otro canal. El caso de acoso, por el cual a usted incluso se le suspendió en el Congreso. Usted ha señalado que el material que se había presentado era adulterado. Usted sostiene, ya bueno, en fin, las instancias que tengan que hacer su trabajo lo harán, pero sostiene que ¿cómo fue esta adulteración? ¿No hubo vinculación suya con esta persona que salió a denunciar el caso? Mira, Enrique, la investigación ya está concluida. Han salido 2 resoluciones y la supuesta agraviada no ha apelado de ninguna resolución porque sabe que es mentira. El fujiatrismo cobarde que no me sancionó, tomó venganza cobarde en el Congreso disuelto. Sacó esto. Los WhatsApp que se pusieron para denunciarme cobardemente eran WhatsApp adulterados, cambiados, sacaron párrafos, los acomodaron para aparentar un acoso.
hay 2 peritajes en esa investigación. Los abogados saben que esos 2 peritajes en una investigación fiscal son instrumentos públicos que establecen la verdad. 2 peritajes que demuestran que esos eran documentos falsos. Bien. Entonces, ¿cómo vas a denunciar a alguna persona adulterando la realidad, tomando venganza? Eso está concluido, oleado y sacramentado. Se demostró que era una difamación torpe, una difamación cobarde. ¿Usted ha denunciado a esta persona? ¿Ha denunciado penalmente a esta persona? Porque esta persona salió incluso a dar la cara. Al final, cuando ya se vio perdida, porque después estuvo escondida, después salió con un disfraz, y después recién se sacó el disfraz. A esas personas tienen que responder por lo que han hecho, porque han pretendido dañar el honor de una familia, de un político, con miserables cobardes que estaban detrás de ella. Así que tienen que recibir su merecido, porque no pueden jugarse así con personas que estaban cumpliendo funciones públicas en el Congreso. Gracias, Johnny Lescano. Seguramente tendremos tiempo de una nueva conversación a lo largo de estos 2 meses de campaña que nos quedan. Gracias. Vamos a cambiar de tema, vamos a darle la bienvenida a Susana Silva Hasenbank, presidenta del INPE por añadidura, además ex coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM, un tema que resulta siempre y ahora más muy pertinente. ¿Cómo está, Susana? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, en realidad en medio de la pandemia, las cárceles últimamente han sonado por esta suerte de controversia, ¿no?, de la segunda fase 2, que en realidad todavía queda un buen tiempo para que se llegue, ¿no?, a este punto, pero lo que se supo al principio es que las cárceles eran un foco de contagio de COVID, y eso es evidentemente pues un drama que va contra cualquier país que se diga respetar los derechos humanos. ¿Cómo ha evolucionado esa situación de la vulnerabilidad de la población penitenciaria y por supuesto del INPE frente al COVID? Sí, es muy pertinente lo que señalas, Enrique, que en efecto las cárceles, la población que se encuentra en las prisiones es una población altamente vulnerable, no solamente aquí en Perú, sino en todos los países del mundo. Y precisamente por eso se les tiene que dar prioridad en cuanto a la atención de salud. Y tan vulnerables es la población privada de libertad, que quiero compartir contigo algo que hicimos el año pasado, que fue hacer un estudio de cero prevalencia para efectos de determinar cuál había sido el índice de positividad dentro de las cárceles. Y fíjate, el resultado fue muy revelador. De 100 personas dentro de los establecimientos penitenciarios, 54 se contagiaron. Es decir, el índice de positividad estuvo en 54%. Sin embargo, ese índice de positividad fuera de las cárceles, es decir, en la comunidad extramuros, llegó al 24%. De 100 peruanos, 24 se contagiaron. Eso es algo bastante revelador de cómo un establecimiento penitenciario puede afectar la salud, básicamente por el tema de estar encerrado en 4 paredes, por el tema del hacinamiento, la poca ventilación, las pocas posibilidades también que existen de acceder a los servicios de salud y obviamente porque también hay una afectación en la salud mental. Esta misma situación que revelo respecto del número tan alto que ha representado el COVID para la población penal, lo mismo se ha dado y se da, por ejemplo, en lo que es la TBC, por ejemplo, en donde estamos hablando de 30 veces más de contagios se producen dentro de los establecimientos penitenciarios que fuera. Impresionante. Sí. Impresionante. Y esto se ha ido revirtiendo. ¿Qué medidas se han tomado? Evidentemente, pues es como usted dice, una vulnerabilidad altísima. ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos meses? Nosotros hemos hecho un corte respecto de lo que fue la primera ola con relación a esta segunda ola que la estamos contando a partir de enero de este año. El año pasado tuvimos una cifra de 446 personas que fallecieron de la población penal y 46 servidores que también fallecieron por la misma causa, es decir, la COVID-19. Este año, en lo que va del año, tenemos 9 internos
internos que han fallecido y 8 servidores penitenciarios que también han fallecido. El nivel de contagio está en aumento, pero claro, obviamente hay un conjunto de medidas que se han tomado en previsión a lo que nosotros ya sabíamos que iba a venir respecto de esta segunda ola. Entonces, por ejemplo, no hemos abierto las visitas, no hemos reabierto las visitas de los familiares a las personas privadas de libertad. En lugar de ello, porque obviamente eso representa una afectación en términos de salud mental y al derecho que tiene cualquier persona privada de libertad de comunicarse con sus familiares, es que hoy día hemos implementado las videollamadas, es decir, la visita virtual. Hoy día, de 68 establecimientos penitenciarios, 62 tienen implementado este mecanismo, ¿no? Entonces, eso, conjuntamente con un acompañamiento, con implementar adecuadamente todos los establecimientos penitenciarios con espacios de aislamiento y de prevención, con oxígeno, con concentradores de oxígeno, con todos los equipamientos de protección personal. Afortunadamente estamos en un buen camino, pero sin ninguna duda nosotros estamos muy alertas frente a lo que puede ocurrir. Hoy mismo me encuentro precisamente haciendo supervisión en Chincha. Estoy en este momento en Chincha, hoy día estoy en el penal de Cañete, mañana en Chincha, pasado voy a estar en Ica y todos los días estoy visitando los penales para supervisar yo misma en directo la situación de los penales. Muy bien. Evidentemente un desafío como la pandemia magnifica las urgencias y sabemos cuáles son los problemas básicamente del sistema penitenciario peruano. Hacinamiento en muchos casos, muchísima gente, usted es abogada, muchísima gente sin sentencia durante años y años, hay una especie de círculo vicioso, ¿no?, con el desempeño del propio Poder Judicial y demás. ¿Qué medidas, evidentemente no todo está bajo el control del INPE, pero qué medidas se pueden tomar para mitigar estas limitaciones? Ya se han tomado medidas, Enrique, durante la primera ola se expidieron decretos legislativos que estaban orientados justamente a facilitar los procedimientos de elaboración de lo que se conocen como los expedientes de beneficios penitenciarios, dar facilidades también para determinados tipos de delitos, como por ejemplo los de omisión de asistencia familiar. Hoy día, a la fecha, se ha logrado durante todo el año pasado que salgan alrededor de 4.700 personas en mérito a estas normas que han promovido que puedan salir más personas. Sin embargo, nosotros aún nos encontramos muy insatisfechos con estas cifras. Ciertamente, ¿se puede hacer más? Sí. Ahí estamos coordinando con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, como por ejemplo es la utilización masiva de lo que son los grilletes electrónicos. Nosotros hemos hecho un análisis del potencial número de personas privadas de libertad que podrían ser beneficiarias de los grilletes electrónicos. Estamos hablando de casi 5.000 personas que podrían utilizarlo. Sin embargo, lamentablemente, hay todavía en nuestro país, en general, en todos los operadores de la Administración de Justicia, una mentalidad demasiado carcelera, ¿no? Que si no vas a la cárcel no es una sanción efectiva, y eso no es así. Entonces, estamos trabajando, esta semana hemos tenido una reunión muy interesante con la presidenta del Poder Judicial y vamos a trabajar con las Cortes para potenciar muchísimo más este mecanismo. Ahí yo creo que hay una vez... ¿Cuántos han salido con los grilletes hasta ahora? ¿Cuánta gente tenemos con grilletes? Hasta el día de hoy tenemos 37 personas. Imagínate, es nada. 37 personas que estén hoy día con grilletes electrónicos, cuando existe la posibilidad de que puedan ser muchos más. Eso nos deja todavía un espacio de oportunidad, de mejora y de oportunidad para sacar más personas por grilletes electrónicos. Nos queda un minutito, pero quiero tener de todas maneras su comentario sobre lo que está pasando ahora con la crisis del llamado Vacuna Gate, más allá de todo lo que nos está, asombrando, indignando, es por qué el Estado permite que pasen estas cosas, ¿no? Hay como estos puntos ciegos en los cuales
hay discrecionalidad para el manejo de un bien tan esencial como pueden ser vacunas o potenciales vacunas. Tenemos muchos de estos cuellos de botella, o mejor, repito, puntos ciegos en el Estado. ¿Por qué es esto? Sí, tú has mencionado bien, puntos ciegos, ¿no? Situaciones en las que están en una zona gris en la que uno no sabe exactamente, o los funcionarios públicos no saben exactamente en qué momento se cruza la línea de entre lo lícito y lo ilícito. Precisamente por esa situación es que siempre se ha apuntado a que las figuras estén claramente establecidas en la norma. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un código de ética de la función pública que muchas personas lo conocen, pero es un código excesivamente abierto, muy general, que nos dice en buena cuenta, pero no nos dice cómo debemos portarnos bien. Nos dice que no debemos, los funcionarios públicos, recibir dádivas, recibir regalos, pero no se sabe exactamente de qué tipo de regalos, en qué circunstancias, que sí, que no, como por ejemplo otros países lo han regulado, como Chile, Brasil, Colombia, Argentina también, y los países europeos, ni qué decir. Precisamente por ello, bueno, aquí no me correspondería señalar esto, pero bueno, finalmente soy ejecutivo también, ya hay en proyecto una norma que establece de manera muy clara los temas vinculados a delimitar la no recepción ni de regalos, cortesías, atenciones, porque ahí hay nuevamente una zona gris en la que muchos funcionarios, de la cual muchos funcionarios se amparan para decir esto no es algo ilícito, cuando en rigor una falta a la ética sí es también algo ilícito, ¿no? Perfecto, y eso debe estar con puntos y comas, esa es buena parte de nuestro problema. Gracias, Susana Silva, por su intervención esta noche. Encantada. En Cara a Cara vamos a ir a una pausa, pero les cuento que vamos